doy la bienvenida a esta charla libre, abierta, que constantemente tenemos dentro de nuestra comunidad turmalina. Les pido que esta charla la co-construyamos juntos y juntas, porque pues yo tengo algo bonito que he preparado para ustedes, pero va a ser mucho más valioso si cuento con su colaboración. Entonces, el medio de comunicación que vamos a tener va a ser que escriban. Sí, escriban, yo voy a estar leyendo constantemente el chat y así vamos a poder hacer esto mucho más nutritivo. Me presento. Yo soy Tania Santana, soy la fundadora de esta comunidad que se llama Comunidad Educativa Turmalina, y nuestro máximo deseo es difundir la pedagogía Waldorf y que ésta se encuentre al alcance de todos. Que hayan muchas más escuelas en diferentes partes del mundo y cada vez más niños tengan mayor alcance. Nosotros nos dedicamos a dar cursos, asesorías, capacitaciones a escuelas, a maestros y por supuesto también a familias. Entonces, es maravilloso que la virtualidad ahora nos permita unirnos, hermanarnos todos, toda Latinoamérica, y poder conectarnos en estos temas que espero les sumen y les aporten, ¿sí? Entonces, con todo cariño, lo que he preparado, pues vamos a empezar. Bueno, entonces, sé que en el auditorio hay personas que ya traen mucho conocimiento y conocen de pedagogía Waldorf y antroposofía, y hay personas que vienen empezando. Entonces, dado que el público es mixto, no hay ningún problema porque vamos a ir de lo simple a lo complejo, pero más que nada no es llevarse teoría, sino o fórmulas, sino que ustedes se lleven práctica para su día a día, para su vida cotidiana como madres, padres o maestras, maestros. ¿Sale? Entonces, empecemos. ¿Qué son los temperamentos? Pues esta es una gran pregunta que viene rondando a la humanidad hace mucho tiempo. Esta tipificación de los seres humanos existe desde muchísimo antes y existe por la sencilla razón de que es un símil con la naturaleza. O sea, esta clasificación en 4 está presente y latente en muchos espacios. Sí, lo podemos ver en el clima, en los astros, en la tierra, en los animales, en las plantas y por supuesto nosotros mismos también. Entonces, hace muchísimos años, esto se preguntaban los griegos y clasificaron a los seres humanos según las flemas o las sustancias más predominantes en cada uno. Pero no vamos a hablar de esa parte histórica ahora, sino entenderlo desde la actualidad. ¿Qué son los temperamentos? Son fuerzas vitales, son predisposiciones que tenemos que no necesariamente nos determinan y nos controlan, pero sí son como un sello personal. Así como ustedes tienen un color de ojos, una forma de cabello, una predisposición o no para el deporte o para enfermarse de una u otra forma, o un gusto por una comida, igual son los temperamentos. Solo que es muy diferente a cómo se ven en los adultos a cómo se ven en los niños. En los adultos, pues ya nosotros somos personas que hemos vivido más tiempo, entonces ya los hemos trabajado, nos conocemos más y las propias experiencias de la vida, nuestros retos personales, hacen que estemos en un punto de mayor control. Triste sería escuchar de un adulto al que le controla su temperamento, ¿no? Que es que yo soy colérico, entonces me peleo con no sé, con mis co-trabajadores, azoto la puerta y me voy. Pues eso ya se tildaría de irresponsable. Pero en el caso de los niños, el temperamento se está formando. Entonces, es allí cuando intervenimos nosotros los adultos para ayudarlos a que ese temperamento se forme bien. Porque vale aclarar que no hay temperamento bueno ni malo, es una tipificación, es como decir, ¿qué es mejor? ¿El cabello ondulado o lacio? Ninguno, así somos. Igual es con los temperamentos, ¿sí? Entonces, los temperamentos, ya les dije qué son, y ahora les digo que no son, porque se confunde mucho. ¿Qué no son? No son la personalidad, no son el carácter de la persona. No es esa cruz que te controla y dices, no, es que yo soy frontal, o yo siempre me deprimo porque yo soy así de temperamento melancólico. No,
¿sí? Entonces, el temperamento no es como una etiqueta que llevamos para ser condenados, sino más bien es una oportunidad para conocernos y florecer a través de ello. Hay que aclarar que no hay temperamento puro. O sea, si lo hubiera, rozaría con una patología. Todos somos una mezcla de temperamentos. Perdón. Pero hay un temperamento predominante. Y por supuesto, uno de los 4 es como que se encuentra en mayor porcentaje en nosotros. Entonces, vale la pena reconocer cuál predomina y cuál no. Mas no hay temperamento puro, no hay temperamento malo. Ahora, hace un momento les decía que el temperamento en los niños se va formando poco a poco. Pero ¿cuándo podemos decir que ya es evidente? Cuando pasa el Rubicón, que es un momento especial en la vida de un niño, alrededor de los 9 años. Pero ¿qué pasa antes? Hay evidencias, hay atisbos, o sea, todos ustedes y yo hemos visto llorar a un bebé hacia todo pulmón que se le escucha a 2 cuadras de la casa. Entonces hay una insinuación de un temperamento colérico o de estos nenes que se mueven muchísimo, incluso dormidos, se revuelven y sudan. Hay una tendencia sanguínea, pero no podemos decir y definir ese es su temperamento, no sé, sobre un niño de 2 o de 5. Está como una semilla en ciernes, más su manifestación clara es alrededor de los 9 años, o sea, en la primaria. Ahora, este temperamento va a seguir acompañándolo, pero conforme crezca y también los adultos, maestros, padres que lo acompañan, vayan ayudándolo a orientar su temperamento, el temperamento va a representar una fuerza aliada que lo va a ayudar a crecer. El temperamento va a representar un punto de anclaje de donde sabe cómo puede enfrentar el mundo. En cambio, si es que esto queda como que incierto o no se educa, se diluye y más bien se puede convertir en un defecto, en una etiqueta, en un punto en el que dañe también la autoestima. Entonces, por ejemplo, un sanguíneo malentendido se le puede confundir con que es revoltoso, mal portado, muy inquieto, y tal vez no es eso. Solo es una necesidad natural en el sanguíneo del movimiento. ¿Sí? Esto que estamos viendo también nos lleva a tener claro cómo somos las personas, pero en este profundo conocimiento, la intención es justamente conocernos a partir de que estamos integrándonos y reconociendo nuestras diferencias. De ninguna manera la intención es juzgar. O sea, por ejemplo, ponerme en el rol de que yo soy maestra y decir, es que todos son tremendos porque son puros coléricos en mi clase. No, más bien ese conocimiento, ¿qué me lleva a hacer? ¿Cómo puedo plantear mis sesiones? ¿Qué actividades puedo llevar? ¿A dónde puedo programar mis viajes? Teniendo conocimiento de que hay mayor porcentaje de niños coléricos, por ejemplo. ¿O cómo puedo tocar en mis historias, en una historia, a los 4 temperamentos que viven en toda mi aula? ¿Sí? Y también hay que tener bastante claro que no hay la intención de que en la pedagogía Waldorf el temperamento se elimine. La intención es más bien de que se transforme. Que no se transforme otro temperamento, no, sino más bien que se transforme en una fortaleza. O sea, que cuando llegue, por ejemplo, en el momento en el que ya el niño se ha formado y es adulto, más allá de los 21, y de pronto estamos hablando de alguien flemático, pero tiene una mala experiencia y le asaltan. Entonces, desde lo flemático tal vez dice, ay, bueno, no era tanto, no importa, dinero se consigue. Pero ya habiendo educado y transformado su temperamento, puede apelar a su lado colérico y decir, no, no es justo, voy a denunciarlo. O al sanguíneo, sí, voy a reaccionar rápido y a ver cómo lo soluciono.
Entonces, el conocimiento de los temperamentos es justamente para su sabia y sana transformación. Bien. Entonces, habiendo visto qué es y qué no es, vamos a tipificarlos. ¿Sale? Bien. Estoy muy contenta porque ya casi llegamos a las 100 personas. Eso me alegra mucho. Bueno, entonces, si están tomando apuntes o están haciendo notas mentales, vamos a dividir en 4 el espacio para hablar de cada uno de los temperamentos. Miren, yo creo que la forma más fácil es a través de las historias, porque nos regalan imágenes que calan mucho más profundamente que la teoría. Entonces me voy a permitir ser un poco exagerada y les voy a contar el cuento o la historia que todos hemos vivido cuando ocurre un terremoto de terror o un temblor. Entonces, es la misma situación en un departamento donde viven 4 personas. Y de pronto la tierra empieza a temblar. Y como están en un piso bien alto, pues arriba se siente más fuerte, en los departamentos de hasta arriba se siente bien fuerte el temblor. Entonces todo tiembla, se sacude, hay pánico, se encienden las alarmas y de pronto, en esta familia habían 4 hijos. Uno de los hijos era de noche, se levanta rápidamente, agarra a la abuela de un lado, por el otro lado agarra a su mascota, abre la puerta y como ya la gente se está aglomerando en los ascensores, les dice, no, vamos a ir por las escaleras. Los organiza en fila y de 2 zancadas de que estaban en el piso 16, llegan a la primera planta. En la casa todo sigue temblando y de pronto otro de los hermanos que se estaba dando una ducha porque tiene mucho calor en la noche y tiende a sudar, siente que todo tiembla y como está baja, con suerte corre así y de pasada agarra su toalla y se logra tapar, pero si no, bajaba así como estaba desnudo. Y rapidísimo, incluso caminar o correr por los escalones se le hace cansado, así que por la resbaladilla va dando zancadas por el barandal y llega rapidísimo y primero abajo y se pone a resguardo. También en la casa había otro hermano que al sentir que todo tiembla se asusta mucho y piensa que se va a herir, que se le va a caer el techo, entonces se acuerda de su botiquín y baja guiado por el primer hermano, pero ya estando abajo, todo este pánico explota y revienta a llorar. Y se pone a pensar qué hubiese pasado si es que no se salvaba, que ese podría haber sido el último día de su vida. Y nada más imaginar que si hubiese muerto aplastado por el techo, los fierros y las paredes, se aterra y esa sensación de ahogo y llanto lo conmueve. También hay otro hermano, el último, ¿sí? Que siente que todo tiembla, pero está tan cómodo después de la cena, tan cobijadito y así envuelto en su cama, tan blandita, que se despierta, escucha el griterío y se va a pasar. Entonces casi se va a sentar, pero dice, ¿ya para qué? Si luego voy a tener que bajar y volver a subir, porque va a pasar. Y además, si nos vamos a morir, pues en algún momento hay que morirse, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer tanto escándalo? Y se queda. Y efectivamente pasa el temblor. Entonces, a través de esta historia, que todos tenemos una forma de reaccionar, eh, ustedes ya se habrán dado cuenta un poco qué temperamento corresponde a cada hermano. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque el temperamento no es algo pensado, o sea, no es algo que yo voy y digo, a ver, hoy tengo no sé qué ver al abogado, entonces voy a entrar en mi colérico para reclamar justicia. O hoy vamos a ir al museo, entonces voy a entrar en mi melancólico para tener la sensibilidad y entender la pasión del artista que puso en estos cuadros. No, eso es un esfuerzo pensado. El temperamento es visceral, está impreso en esto que quienes conocen de antroposofía se llama cuerpo etérico o la vitalidad que energiza el cuerpo físico que tenemos. Entonces, no se piensa, solo surge. Todos ustedes y yo nos hemos quemado.
¿qué dices? Hay quienes lanzan una palabrota, otros que, se untan de crema, se preocupan y les duele mil en relación a lo que duele normalmente. ¿Sí? Otros se ríen. ¿Quién cuando hace el ridículo? Por ejemplo, yo soy flemática y cuando hago el ridículo no reacciono y trato de hacer como que no pasó nada, no pasó nada. Pero he visto otras personas que se mueren de la risa y en vez de avergonzarse, porque me pongo muy colorada, hacen que todos se rían. Y de ese incidente más bien lo celebran con mucho carisma, ¿no? Entonces, ahí es cuando reconocemos nuestro temperamento. En situaciones imprevistas, fortuitas, ¿cómo ustedes reaccionan cuando pasa algo que no se esperaban? A mí me sorprende cómo uno puede leer, cual si fuera libro, los temperamentos de las personas cuando se va manejando. Hay un estilo especial de manejar. ¿Mm? Piénsenlo. Bueno, entonces, en este mapa mental que les digo que vayan construyendo o escribiendo, vamos a empezar con el temperamento melancólico. El temperamento melancólico corresponde a una predominancia, una fuerza de la tierra. Quiere decir que estas personas predomina el cuerpo físico. ¿Sí? Acuérdense que desde la antroposofía los seres humanos estamos constituidos por 4 cuerpos. Entonces, es el cuerpo físico como que tiene predominancia. Es por eso que hay una tendencia a ir hacia la tierra, porque el cuerpo físico y la tierra tienen similar constitución, tienen las mismas leyes que los rigen. Entonces, son personas que se pueden encorvar un poco, y no estoy diciendo que es por la vejez, no, hay niños que son así, adolescentes que se ponen la ropa y se cubren, ¿no? Con así las mangas hasta abajo y andan mirando por donde camina, ¿sí? Incluso en los rasgos físicos. Los ojitos son el clásico ojo de poeta que va hacia abajo, la nariz en corva, dedos largos, personas delgadas, de manos y pies fríos, de piel delgadita, con una mirada intensa, profunda. Es como que cuando uno ve a un melancólico puede decir que ve a alguien sabio, que sabe mucho porque trae una gran vida interior. Son bastante persistentes en lo que hacen y se proponen. Pero, eso es bueno, del lado positivo, una gran sensibilidad artística, pero en esta gran sensibilidad también hay una tendencia, porque mira, el que mira hacia abajo, al final termina viéndose el ombligo, ¿no? Entonces, de conmiseración, de verse a sí mismos con pesimismo, con pena. Entonces, ya que su cuerpo físico está tan presente en ellos, son muy sensibles. Yo me acuerdo que tenía una alumnita que cuando usábamos tijeras, cuando usábamos pegamento, siempre le ocurrió un accidente, pero ni que eran unas tijeras súper filosas, muy sencillas de punta roma. Con pegamento se le pegaban los dedos. Y un pequeño corte era como si se hubiese fracturado el brazo, casi se ponía cabestrillo, le dolía mucho. Y cuando entraba en círculo de llanto, lloraba y lloraba, y ya no lloraba de ese dolor, sino se acordaba de otras cosas, y al día siguiente, cuando me lo volvía a narrar, podía vivificar ese dolor y volver a llorar tal cual como si hubiese ocurrido hace un minuto. Entonces hay esta sensación, hay un gran mundo anímico, pero que no sale. Entonces, cuando uno ve a una persona melancólica, no se puede conocer qué está ocurriendo dentro, pero dentro seguramente hay magia, ¿no? Perdonen, Rocío, si puedes admitir, pues bueno, admítele, y si no, lo siento, tenemos una capacidad limitada. ¿Cuánto me gustaría poder admitir a todos? Sí, hay más gente afuera, pero parece que es capacidad de solo 100 personas, ¿verdad? No te puedo confirmar. Creo que sí, pero si se puede, pues adelante. Sí, ya no, gracias. Ok, sigamos. Entonces, del otro lado del temperamento melancólico está el temperamento sanguíneo,
que es todo movimiento, que es todo carisma. De hecho, las personas sanguíneas tienden a la belleza, no porque su físico sea perfecto, sino porque por su carisma, estos hoyuelos, la sonrisa fácil, atraen y gustan. Son aquellas personas que tienen chispa, que son el alma de la fiesta, que se saben un chiste y que como que están un poco hacia afuera. No sé si han escuchado, yo no puedo estar solo, decía uno de mis primos, que siempre buscaba que estar con el amigo, rondando con alguien, pero al televisor o a la radio, pero no estar solo, porque solo como que no hay mucha vida interior. El melancólico sí, feliz siendo ermitaño, pero el sanguíneo es muy sociable, muy alegre, también físicamente hay una tendencia a la delgadez, dado el movimiento, eh, y a veces se puede confundir, ¿no? En el caso de los niños, el ser sanguíneo con tener hiperactividad, y no, es solamente su forma de ser. Veamos ahora los otros dos temperamentos. Está el temperamento colérico. El temperamento colérico son los héroes, son las personas fuertes, es el primer hermano, que los lleva y les gana la fuerza. Y esa fuerza a veces puede ser agresividad, pero una fuerza bien encaminada, con moralidad, va hacia la justicia, hacia defender a las personas más débiles. Son personas muy justas y en su constitución física esta fuerza es como que está compacta, ¿no? Cuello ancho, cara constreñida, como bajitos, pero compactos. Entonces, un colérico que tiene este fuego interior, pues jamás una mamá le va a decir, abrígate, porque ni bien llega, ya se está sacando, porque tiene ese calor interno. Abrígate sería melancólico. Y terminamos tipificando al flemático. Los flemáticos son reflexivos, organizados, serenos, confiables. Es como si les ponemos animales, en el caso de los flemáticos seríamos como vacas, ¿no? Que rumiamos la emoción de un estómago a otro y por fuera tú no puedes saber mi cara cuando estoy enojada ni cuando estoy asustado o feliz, porque hay una vida interna que está ocurriendo lentamente, pero está ocurriendo. Entonces, imagínense una madre sanguínea que va muy rápido, que su reloj gira más rápido que un hijo o hija flemático. Entonces es como que apúrate, ¿por qué tan lento como una tortuga? Y el niño o niña flemático no lo ve así. Es como que es otro tiempo, y relojes diferentes, ¿sí? O esta necesidad, por ejemplo, del colérico de sobresalir. Es el clásico alumno, alumna, que como maestro te aprendes primero su nombre, porque es ese vozarrón fuerte, esa pisada que se siente, ¿no? O en el caso de los melancólicos, siempre como maestros ustedes se van a dar cuenta, el último nombre que se aprenden es el del melancólico. O se confunden incluso entre los dos melancólicos. Ah, Carmen, ay no, perdón, eras Claudia, porque tienden a invisibilizarse, ¿sí? Entonces, yo he hecho una descripción así muy general, porque mi intención, como dije al comienzo, es que ustedes me ayuden a entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer preguntas y les pido que las vayan escribiendo, diciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto cuál creen que es la relación de elementos y temperamento, entonces, a ver, les soplo una, dirían, pues colérico, fuego. Esa sería una respuesta a escribir, ¿sí? Entonces, empezamos con los temperamentos. ¿Cuál creen que es la relación, ya dije, del fuego, del aire, el agua y la tierra con los temperamentos? Los leo. Por ejemplo, el sanguíneo. ¿Cuál creen que es el elemento que predomina? Muy bien, Ana, el aire. ¿Y del melancólico? Lina, tierra, flemático. Genial, el agua.
Ahora veámoslo por otro filtro. ¿Se acuerdan que les dije que está presente también en la naturaleza, por ejemplo, en las estaciones? Veámoslo como estaciones. Colérico, es el verano. Vayan escribiendo las otras estaciones, ¿eh? No les voy a ir preguntando uno por uno. Vayan escribiendo las otras. Pero el colérico es el verano, donde hay más calor, más sol. Síganle. ¿Cuáles son los otros temperamentos y las estaciones? El melancólico, el invierno. Porque en el caso del, ahí está, hay un error. En el caso del invierno, la predominancia del agua corresponde al flemático. Acuérdense que los flemáticos tendemos a ser redonditos, gorditos. Yo tengo aquí una pancita flemática que no se me ha ido. Y es porque como hay una tendencia a acumular agua, entonces hay formas redondas. Entonces, ¿en qué estación predomina el agua? En el invierno. A ver, veamos en el caso de los melancólicos que primavera sanguíneo, sí. Acuérdense de la canción, Love is in the air, o sea, el amor está en el aire, el sanguíneo es todo movimiento, y en la primavera es la época, ¿no? Que como que la vida, el color se ve hacia arriba. En cambio, el otoño, toda la vida está dentro de la tierra, por eso corresponde al melancólico el otoño. Muy bien, gracias, excelentes respuestas. Ahora veámoslo a nivel de cuerpos. Ya les había dicho yo hace rato que en el caso del melancólico hay una predominancia del cuerpo físico. Pero ¿dónde predomina los otros cuerpos? Por ejemplo, el yo, el cuerpo etérico y el cuerpo astral. Escríbanlo, por favor. Vamos a co-construir esta charla. El yo corresponde al colérico, al fuego. Es así, muy bien. El sanguíneo, estas emociones, este movimiento corresponde al cuerpo astral, el cuerpo de me gusta y el gusto y el disgusto, el cuerpo de las emociones es predominante en el sanguíneo. Y pues ya por descarte, al flemático le corresponde el cuerpo etérico, ¿sí? Bueno, entonces, hasta allí hemos visto un poco de teoría antroposófica, pero yo pretendo ser muy práctica. Entonces, ahora les voy a preguntar desde lo cotidiano para poder reconocer los cuerpos. Entonces, por favor, siéntanse en toda la libertad de responder. No hay respuesta buena ni mala, estamos construyendo. Imagínense que nos vamos de viaje, ¿sí? A un lugar así, una montaña escarpada. ¿Qué llevaría en su maleta una persona? Ustedes digan el temperamento. Por ejemplo, yo voy a agarrarme del melancólico. Si ustedes vayan completando del colérico, del flemático y del sanguíneo. Pero un melancólico se pondría a pensar, hoy como vamos a subir al cerro, lo que me puedo accidentar, de hecho por seguro que me voy a rodar y se me van a encajar las piedras, entonces voy a llevar banditas, alcohol, yodo y vendas. Eso iría en la maleta de un melancólico. Iría una pomada, pero ¿qué iría en los otros temperamentos? ¿Qué iría en la maleta de un colérico, por ejemplo? ¿Qué iría en la maleta, una maletita chiquita porque es nada más por un día, una mochila? ¿Qué iría en la de un flemático? Ah, sí, Ana María dice que llevaría algo para hacer fuego, una candela. Sí, el colérico, muy bien, Claudia y Naila. Una navaja para defenderse, para escalar. O sea, ya es escarpada esa roca, pero no, va a tener que subir hasta la mera cima. Entonces va a llevar sogas, cosas para retarse. Esto que dice Ana de discos o tal vez un libro, música, es más de un sanguíneo. ¿Sí? Un sanguíneo va a llevar sus naipes para reunir a todos y jugar. Sí, tal vez sus trucos de magia. ¿Qué va a llevar un flemático? Infaltable en la mochila de un flemático.
De hecho, los flemáticos siempre caemos por ahí. Comida, muy bien, Carla. Agua, sí. Mapas para organizarse. De hecho, ya el flemático estudió la ruta, cuál es la parte de peligro. Abrigo, muy bien. El flemático es como que nos gusta tener el cuerpo confortable, bien, por eso pensamos en comida. Es el clásico niño que sabe que o sea, sale de su casa y pregunta a su mamá, ¿qué me has enviado de lonchera? Un sanguíneo ni se interesa, a veces ni la abre, se la pasa jugando y se olvida de comer. Pero un flemático está pensando y dice, ¿qué vamos a almorzar hoy? O está en clase y como tiene la lonchera lejos, se trae un pancito, unas galletitas y en un descuido las va comiendo, no por hambre, sino, ya ven, hay que rumiar, como la vaca, hay que estar ahí. Muy bien con las maletas. Yo pregunto, yo sé que hay diferencias culturales, pero vamos a ir hacia alimentos generales. Con respecto a comidas, ¿qué creen que le gusta a un colérico? ¿Qué tipo de comida va a buscar? Exacto, Lina. Picante, muy saborizado, con sabores intensos, que tengan mucho condimento. Esa es la tendencia. Pero una madre, maestro sabio, imagínense que a un niño sanguíneo, perdón, colérico, se le dé comida muy, muy así, no sé, como carne en salsa barbecue siempre. Entonces, se está acrecentando eso que más bien necesita equilibrar. Lo mismo sería en el caso de un niño sanguíneo. ¿Cuál de los alimentos genera que haya más movimiento y explosión de actividad? Lo dulce, muy bien, Jam. Entonces, si a un niño sanguíneo, imagínense que se le da dulces a discreción, o sea, pasa el Halloween y cómete 700 paletas caramelos, ese niño va a estar doblemente desbordado. Entonces, con los sanguíneos, mucho control de lo dulce. Pero en cambio, el dulce sí le va a hacer bien al melancólico. ¿Sí? Un postrecito le cae bien porque el melancólico es como que el fuego se le está yendo. Entonces, para que se caliente, un poco de miel, un poco de, no sé, un pay de frutas, para que regrese ese calorcito. ¿Sí? Con los flemáticos, por ejemplo, hay que medir la comida también, porque son esos niños que en la clase de deporte es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Como que sí, o sea, hacen lo que deben hacer y se regresan a sentar, ¿no? Entonces hay que motivarlos pues para que se muevan, porque si no también pues pueden subir de peso muy pequeños. Gracias, gracias por sus aportes buenísimos. Veámoslo ahora a niveles de hobbies, de pasatiempos. ¿Qué es lo que le gustaría hacer como en su tiempo libre? ¿Qué creen ustedes a los flemáticos? Leer, ¿sí? El teatro, por ejemplo, es algo, se les da muy bien a los sanguíneos. Los sanguíneos improvisan, o sea, estos shows de impro o así, se les olvidó la letra, pero dicen y se ríen con el público, es muy sanguíneo. Por ejemplo, un rompecabezas de 1000 piezas lo va a acabar un flemático. Un sanguíneo lo va a empezar y va a estar todo el año allí y tal vez cuando pase ponga una pieza, pero no lo va a terminar. Exacto, los sanguíneos se la pasan muy bien en collera, en patota, así en grupo, siempre haciendo bromas. Y ahí también surgen simbiosis muy bonitas. Por ejemplo, los melancólicos le temen a los coléricos por esa fuerza. Me toca ver en el kinder, por ejemplo, que los niños melancólicos, aunque no se peleen con los coléricos, le huyen, porque le asusta esa voz fuerte, esas pisadas fuertes, esa forma de jugar y decir mío, ¿no? Entonces, se sienten, se asustan. Entonces, la dupla melancólico-sanguíneo equilibra porque al melancólico se siente como que lo despierta el sanguíneo y lo protege del colérico. A ver, por aquí están poniendo leer al melancólico dibujar, por supuesto que va a hacer unos dibujos maravillosos porque tiene este mundo interior tan rico y la sensibilidad
para hacer cosas tan bellas como la poesía, que no cualquiera lo hace. Escribir un diario con constancia, hacer una mandala así grandota, grandota, o terminar de esculpir algo, ¿sí? En cambio, a los coléricos, como ellos escriben bien, les va a gustar los deportes donde se mida la fuerza, donde se tenga que encontrar a un líder o que alguien gane. Son muy competitivos. Entonces, un padre, madre, maestro, maestra, sabio, va a dar espacios donde sí se ve el liderazgo, pero no va a ser siempre, porque si no van a surgir atropellamientos, ¿no? Imagínense que tienes un hijo colérico y un hijo melancólico. Pues no va a ser justo que siempre lo apabulle, pero sí necesitan sacarlo, ¿sí? Porque si no hay un colérico que no lidera, esa llama los va consumiendo, ¿sí? Entonces, en el aula, por ejemplo, hay momentos donde uno puede darle la batuta a los coléricos. Ahora vamos a hablar del aula un poco. Preguntan, ¿qué pasatiempo le gustarán a los flemáticos? Lo que implique organización, planificación, que se va a cumplir un día tras otro, como tejer, bordar, planificar viajes más que ejecutarlos, ¿sí? Ahora lo digo a nivel adultos. Los flemáticos son los clásicos que tienen Pinterest y fotos de lugares a los que alguna vez van a ir, o un plan de una pizarra de viajes, de sueños, de su casa, de cómo va a ser, que todavía no lo hayan hecho. Sí, muy organizado. O sea, ya saben cómo van a ser los muebles del departamento que va a estar en la ciudad dentro de 5 años, ¿no? Eso es muy flemático. A ver, seguimos así con preguntas que nos están dando mucha oportunidad de tipificar mejor. Todos tenemos una palabra que repetimos mucho. O sea, si nos grabaran y pasaría por un programa de computadora, diría, esa palabra la dices a cada rato. ¿Cuál creen que es la palabra de un colérico? De un sanguíneo. A ver, hagamos el esfuerzo, pensemos, de un melancólico. Sí, del colérico es no. Se nota mucho a partir de los 3 años el impulso colérico, pero lo normal es que se equilibre, pero hay niños en los que no. Y evoluciona y no es justo, no es justo. Esa es su palabra. Sí, los sanguíneos que requieren mucha, como siempre estar fuera, mucho movimiento, tienden a que las cosas que deberían durar mucho les parezcan cortas y dicen estoy aburrido. He visto sanguíneos que hasta se salen del cine a mitad de la película, no la logran acabar. O sea, 1 hora y media, 2 horas que dure es mucho. Sí. ¿Qué temperamento creen que dice? Vamos a pensarlo. Es algo muy frecuente que en este medio se escucha que te dicen, vamos a dormir. Al día siguiente te doy la respuesta. Eso es muy flemático, muy bien, gracias. Exacto. O sea, es llamar a lo flemático porque la tendencia sanguíneo colérica a veces te hace reaccionar. Pero en este caso, en los maestros, aporta el ser flemático para no ser reactivo, sino tener un momento de reflexión y a partir de ahí decidir mejor. Un colérico va a decir muchos rayos, diantres, diablos, ¿no? Como que expresiones de enojo, de cólera. ¿Sí? Este clásico que deben haber escuchado que dice, todo yo, a mí siempre me pasa. ¿Por qué a mí? ¿A qué temperamento corresponde? Exacto, melancólico, muy bien. Y bueno, podríamos seguir, pero vamos a acabar con esta que me gusta. Y ahora viéndonos a los adultos, y yo sé que todas, porque creo que somos la mayoría mujeres, en el espejo nos confrontamos. ¿Cómo creen que son las arruguitas? Las arruguitas que son la máxima expresión de nuestras emociones que se plasman en el rostro. ¿Cómo son las arrugas de un colérico en el rostro, por ejemplo? ¿Mm? En el ceño, exacto, porque hay esta constricción, ¿sí? Allí ahora vamos a citar a personajes célebres. Un Napoleón,
que planea guerras y batallas, pero que hace tanto coraje que hasta le duele la boca del estómago y se le sube, como se dice popularmente, el hígado a la cabeza. Hace bilis. En México decimos llenas de piedritas el bucho, la bilis, ¿no? Eso es muy colérico, a actuar con el hígado, ¿no? Hacer vinagre, le dicen, ¿no? Entonces, Napoleón es bajito, pero un gran emperador. Así la cara cuadrada, el cuello corto, macicito. Y por supuesto, como bien han dicho, el ceño fruncido. O sea, está feliz por dentro, pero cuando tú ves a un colérico ya adulto, ¿no? Por fuera, puedes pensar que esté enojado por la cara de ogro, pero no es que esté enojado. Muchas veces enojado que ya le quedó el gesto. ¿Dónde estarán las arruguitas de un sanguíneo? Sí, las patitas de gallo. De tanto reírse, ay, perdón, de tanto reírse, se le hacen estos ojos pícaros que o sea, sonríe, sonríe, sonríe. Incluso yo he visto en los ancianos que como paréntesis aquí en las mejillas, de que han sonreído tanto, exacto, a los lados de la boca, ¿sí? Un ejemplo de un sanguíneo es Mozart, bromas, y hasta adultos, poner los mejores para poner sobrenombres, así que caen al pelo, son los sanguíneos, delgados, graciosos, de una risa contagiosa, ¿sí? O sea, de todos estos temperamentos, ¿quién se tiñe el cabello de colores? ¿Quién se pone la nariz de clown y se disfraza? Un sanguíneo, porque le gusta estar hacia afuera con los demás. ¿Cómo serán las arrugas de los flemáticos, por ejemplo? Si las hay. Exacto, no hay muchas. Y si las hay, serán aquí las líneas de ventríloco, ¿no? Del comer. No hay muchas. O sea, vean ustedes a los ancianos, pueden tener 90 y tienen la piel gastada, pero no hay mucha arruga, porque no ha habido mucha emoción en la vida, no han ido por los extremos, se mantienen en un centro. Y es increíble, por ejemplo, los maestros o mamás, papás flemáticos, que tienen 2 hijos, 2 alumnos, que a uno le pueden estar diciendo, no, no hagas eso, ¿por qué? Y el otro, sí, mi amor, sigue muy bien. Pero así. Y no es bipolar, sino es que hay un control, ¿no? En cambio, si te gana el colérico, pues explotas, uno hizo la travesura y explotas con todos, hasta con el perro y el gato, ¿no? Entonces, eso vamos a ver cómo se trabaja. Y en el caso de los melancólicos, para cerrar esta parte con las arruguitas, ¿cómo serán? En la frente, ¿han visto el ceño del payaso triste? A mí una niña me decía, he llorado tanto que se me han hecho surcos en la cara. Bueno, exageraba, ¿no? No había ocurrido eso, pero sí, hay esa expresión de tristeza al final en las arruguitas. Y también cabe aclarar que, por ejemplo, muchos de los cómicos son melancólicos, porque, por ejemplo, el caso, para México lo conoce muy bien, de Cantinflas, que una vida triste, pero hacen reír. Chaplin, sin maquillaje, tiene la cara perfecta de un melancólico. Sí, Gandhi. Son como personas cuya vida interior es muy, muy profunda. Bueno, entonces, hasta allí hemos tipificado al adulto, al niño. Creo que con estos ejercicios que he planteado, todos ya tenemos claro cuáles son esos 4 temperamentos que habitan en nosotros. Ahora, ya para avanzar, quisiera que con esta última parte... buena pregunta. Famosos flemáticos. ¿Qué famosos flemáticos se les ocurre? Yo por acá traigo, ¿eh? A ver, pregunta del millón. Aquí estamos todas las Rudolf Steiner lovers. ¿Qué temperamento tiene Steiner? Pavarotti dice por la pancita. Sí, sí.
Steiner tiene una predominancia flemática, pero también colérica, ¿eh? Acuérdense que sí, se enojaba cañón. Entonces, bueno, y una sensibilidad del melancólico. En verdad, habría que ver más en su infancia que en su adultez, que ya hay un equilibrio, ¿no? Miren, es más, me voy a permitir hacer un paréntesis, y no porque estamos hablando de antroposofía, no podemos hablar de cómics, estamos entre adultos, para que les quede muy clara la tipificación. Flash, ¿qué temperamento representa en su personaje? Flash. Sí, sanguíneo, el increíble Hulk. Colérico, obvio, no así fuerte, se enoja y se pone verde y se transforma. Y en verdad hay personas, mi papá es así, no es muy pausado, pero cuando se enoja hasta la vena de aquí se le salta, ¿no? Y le late aquí. Batman, el caballero de la noche. Batman, repito, el caballero de la noche. Una historia muy triste en su infancia. Es melancólico. A él no le gusta ser público, incluso cuando los diferentes actores que lo personifican hacen así como la voz grave, no se relaciona con nadie, vive en su mansión, todo negro, exacto. Es melancólico. Uh-huh. ¿Y qué superhéroe podría ser un flemático, por ejemplo? No hay muchos, ¿eh? Porque la mayoría son coléricos, fuertes, Superman, ese es pues todo fuerza y así lleno de músculos. El hombre araña es más sanguíneo, de hecho, para brincando por los aires, ¿no? ¿Cuál? ¿Saben? No hay superhéroe emblemático porque es el amigo del superhéroe, es el que lo equilibra, el que lo trae a la tierra, ese amigo bonachón que lo acompaña siempre. Es, la verdad que no me conozco mucho la historia de la Mujer Maravilla, pero es un Robin, exacto. Ay, no sé del papá de la tortuga ninja, pero de Sancho Panza, sí. Qué gracioso. Pero entonces creo que se dan cuenta que el temperamento flemático es una suerte de ancla, de hermano mayor, de esto que si son 5 hermanos, 5 hijos en su familia, ¿a cuál hijo le dicen que el papá falleció? Y lo va a tomar con calma para avisarle a los otros. Al flemático. Sí, o que hay una emergencia, no sé, uno de los niños se descalabró en la escuela. Un sanguíneo tal vez sale corriendo, se ataranta y lo mueve y no se tenía que mover y se olvida de llamar a los doctores y en vez de ayudar, el accidente se hace mayor. ¿Sí? El temperamento flemático es más bien como que, ay, si te silencias, por favor, es como que el que trae equilibrio, calma y puede aguantar mucho. Ahora, eso no quiere decir que no después necesite hacer su catarsis, pero aporta, por ejemplo, en un salón de clases. A mí me ha pasado, porque me gusta hacer obras de teatro, y todos entran en pánico, ¿no? Entonces, yo por dentro me estoy muriendo. Pienso que se van a caer las luces, se van a olvidar su diálogo, que la niña que venía vestida con la túnica se le va a caer, pero apelo a mi sanguíneo y me dicen, maestra, ¿va a salir todo bien? Todo va a salir muy bien. ¿Cómo estoy? Perfecto. Ay, ya se me olvidó, no puedo, no puedo. Pánico escénico. Sí puedes. Tú lo has ensayado muy bien. Dentro mío digo, ya se lo olvidó porque yo sé que no he ensayado, pero es el flemático que en esos casos ayuda. Y sí, como bien escriben por aquí, Marco, todos tenemos una mezcla de temperamentos, pero predomina uno y otro lo tenemos en menor cantidad. Pero los adultos, y es justamente lo que ahora vamos a hablar, tenemos la misión de trabajar nuestros temperamentos. O sea, un adulto no puede estar dominado por su temperamento. O sea, yo soy flemática, entonces como y como toda la noche, pues me enfermo. ¿Sí? Entonces, yo en conocimiento de esa tendencia que tengo, me impulsaré y haré que mi sanguíneo me lleve, por ejemplo, a correr y hacer ejercicio. Todos los maestros, sobre todo, tenemos la misión de mirar nuestro temperamento, de conocerlo y de hacer que sea una fortaleza, más no un ancla.
Si yo no puedo, por ejemplo, soy sanguínea, y por mi sanguineidad, entonces mi pizarrón va a tener un dibujo hermoso aquí, por aquí letras, por aquí la tarea, por aquí anuncios de los papás, por acá arriba borroneo y pongo un poco de inglés, y por acá, y todo es un desbarajuste que el niño que llega al día siguiente al salón no entiende. Y lo confundo. O sea, mi desorganización del pensamiento no trabajado no puede ir en perjuicio del niño. O ser una maestra o maestro de voz muy fuerte como un trueno, colérico, y proponer siempre concursos, pero mi melancólico me teme. Y no hay un vínculo afectuoso. Porque hay niños que le temen mucho a la maestra y dicen, si mi maestro se va a enojar. Pero nunca les ha gritado, no, menos les ha hecho daño físico, pero le tienen un pánico que hasta pesadillas tienen. Entonces, eso demuestra que ahí hay un colérico no trabajado. Entonces, lo que les quiero decir es que es muy importante que los adultos nos trabajemos, o sea, que conozcamos nuestro temperamento para no sé si se dice así, metamorfosearlo en beneficio de las cosas positivas que tiene. Y siendo maestros, poder tener empatía con los 4 temperamentos que viven en nuestro aula. Entonces, ahora creo que está muy bien dicha la frase, gobiérnate. O sea, que de este temperamento que es como una sobrepiel que vive en nosotros, el yo, o sea, esa parte superior, sublime que tenemos en nosotros, nos gobierne y no sea al revés. ¿Sí? Entonces, cierro con esa parte y para acabar, vamos a hablar qué pasa con los niños o qué podemos hacer. ¿Qué dice la pedagogía Waldorf para trabajar con los niños? Sabemos que los niños nunca están mal. No hay niño errado, equivocado, vino mal, es malo. No, todos los niños están mucho más cerca a la divinidad que nosotros, por lo tanto a la perfección. Y el temperamento con el que han nacido es el temperamento que necesitan para afrontar su vida. Y su vida se rige en la ley karmática, por eso las circunstancias que les toca vivir. Entonces, nosotros como adultos tenemos que canalizar esa fuerza con las que ellos han venido para que sea para su beneficio. Primero, como padres, a partir del ejemplo, y después como maestros, siendo como patrones en los que ellos puedan encontrar un poquito de melancólico, un poquito de colérico, y así se vayan identificando. En un cuento, los sanguíneos necesitan movimiento, pero estoy contando un cuento. Entonces no van a ponerse a bailar. Pero en mi cuento de la mariposa, puedo decir, la mariposa sube y baja, pasa por las hojas y después llega a la cima del árbol y baja hacia las raíces rápidamente. Solo con la narración le he dado lo que el sanguíneo necesitaba, movimiento. Entonces va a seguir atento a la narración, pero ya en su mente está recreando ese movimiento que calma a su cuerpo, porque si no, pues va a empezar a bailar. ¿Sí? Necesito que haya un momento triste para los melancólicos, ¿sí? Donde ellos, porque un melancólico cuando espejea más tristeza sale de ese estado. Y como la historia siempre tiene un final feliz, entonces siente que el bien triunfa. Y hay que confiar en el mundo. Sí, necesito momentos de competencia y fuerza. Entonces, las historias, porque no todo es solo para un niño, sino una escuela, un salón es una comunidad. Pero en la sabiduría del maestro está tomar esas 4 peculiaridades. Por ejemplo, ayudar a los coléricos a canalizar su fuerza, así como superhéroes, a luchar por la justicia, por el bien común, o sea, no para apabullar, aplastar al otro, sino para ayudarlo, protegerlo. ¿Sí? Usar esa fuerza que tienen de liderazgo para causas nobles. ¿Sí? En el caso de los sanguíneos, por ejemplo, hay esta tendencia a estar afuera, pero les cuesta acabar. Entonces, pequeñas tareas para que logren terminar, porque se emocionan, hacen un título hermoso, pero de ahí se queda el título y falta todo el desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos? Los ponemos en un grupo para que equilibren sanguíneo con melancólico y así las buenas ideas se terminan, o con flemático, o en el teatro, sí, los sanguíneos les va bien, pero
no solo pueden brillar ellos, también tienen que entender el trabajo de equipo y ayudar a los otros niños, ¿no? Por ejemplo, los flemáticos son organizados porque hay la ley del menor esfuerzo. Entonces tú le puedes decir a un niño flemático 3 indicaciones a la vez. Pero si tú sabes que eso no funciona en los sanguíneos, una mamá no le puede decir, baja al primer piso, al primer piso, abre la alacena, toma el frasco, ya se perdió. ¿A qué piso? Entonces, todo esto ayuda a poder ayudar y conocer más a las personas. Los flemáticos tienen una perseverancia, una persistencia, que si se pone al servicio de todos, por ejemplo, siendo como secretarios del aula, pues van a poder relucir, porque por su tendencia natural no va a ser el que dice, yo lo hago, yo me propongo, no van a estar quietecitos, ¿no? Como que mientras no me mueva mucho está bien, pero se les puede ayudar a sacar lo mejor de sí dándoles estas funciones organizativas. Y en el caso de los melancólicos, son excelentes niños para ayudar a los otros. Si tienen alumnos nuevos, ¿quién puede ser como el anfitrión, el embajador? Un melancólico, porque va a empatizar en saber cómo se siente un alumno nuevo, sentir esta compasión, esta comprensión por el otro. Si cuando tú, por ejemplo, necesitas explicar un tema, no sé, una suma, y el niño no la ha entendido, tal vez la va a entender en las palabras de un melancólico, de niño a niño, de niño a niño. Porque los melancólicos tienen la paciencia, la entrega de decir, yo sé que feo se siente no entender, o de que te hagan burla, entonces te voy a ayudar. Esa es una forma interesante de canalizar al melancólico. Y también en la escuela Waldorf ocurre algo interesante, acuérdense de estas palabras. Unilateralidad absurda, que es el otro lado de la moneda. En vez de equilibrar colérico con melancólico, flemático con sanguíneo, no, ahora les cuento otra estrategia. Esta unilateralidad absurda significa despertar el temperamento hasta el hartazgo y que sea un espejo que te explota así en la cara. Entonces, imagínense que un día queremos hacer grupos y juntamos 4 flemáticos. No quieren, porque se aburren. Dicen, qué aburrido ese grupo, es estar como con piedras, no habla nadie, no hay chistes. Entonces, esa unilateralidad va a llegar a un punto de que como que todos van hacia el mismo lado, uno va a tener que cambiar y apelar a su otro temperamento complementario. Y va a decir, tenemos que exponer, o sea, no basta con hacer un trabajo lindo, todo prolijo. Tenemos que hablar, entonces ya, yo voy a hablar. Entonces, apela a su otro lado. Lo mismo pasa con los coléricos. A veces un niño, por ejemplo, hijo único, en casa es el rey, manda, gobierna y todos le hacen caso. Pero de pronto se espejea y llega otro colérico. Y el niño dice, mío, y el otro le dice, matanga, no, eso es mío y se lo quita. O lo empuja. Entonces ese niño de 2 años reconoce que yo no soy Dios. O sea, a mí también me han empujado y puede salir su melancólico y rompe a llorar. O duplica su colérico, va y se inicia la pelea, bueno, y ahí lo separamos, ¿no? Pero los niños coléricos a veces necesitan eso, alguien que les diga, no, hasta aquí, te pasaste. Entonces, de colérico a colérico, uno va a tener que hacer un complemento y bajar. ¿Sí? Ahí sí te silencias, por favor. Igual pasará con el caso, por ejemplo, de los sanguíneos. Dan ideas, dan muchas ideas, se emocionan, ay, perdón, pero no llegan a concretar un resultado final. Entonces, uno de ellos va a decir, ya, paremos de hacer chistes, paremos de las bromas, y ahora sí, hay que concentrarnos. Entonces ya ahí hay un gran esfuerzo. Entonces, esta unilateralidad absurda hace que los niños se equilibren. Hay casos donde los maestros van a decir, voy a poner como, por un ejemplo de mitología griega de 5º grado, a Hércules, al niño más melancólico,
al más flacucho, al que tiene una voz lánguida, para que saque esa fuerza. Tendrá sus razones pedagógicas. Pero en otra ocasión, por las mismas razones, puede poner al más Hércules, al niño más fuerte, al que de veras lo personifica. Pero a un punto que el niño en esa obra se va a hartar y va a decir, ay, qué pesado, todo lo quiero arreglar con la fuerza. Piensa, eso me pasó a mí. O sea, Hércules piensa, no todo es así con las manos y la piel de león. Sí, entonces hay momentos donde funciona el equilibrio con otros temperamentos y hay otros momentos donde vale este espejo que te explote el temperamento. Ustedes como adultos y yo lo han visto, por ejemplo, en las películas. No todos los sanguíneos les gusta la comedia. Sí, como que mucho payaso ya cansa, ¿no? Bueno, entonces acabo con esto que dijo Schiller, que su máxima sobre este tema es que los deseos se tienen que transformar, no matar. O sea, que nuestra conexión con el yo, que es nuestra parte superior, sea quien controle nuestro temperamento y permita que florezca lo mejor en nosotros y también en los niños. Muchas gracias. Bueno, entonces acabamos esta... Ay, gracias, Lore. Acabamos esta parte y ahora sí tenemos como unos 5 minutos para las preguntas. Gracias, Anita. Mientras Rocío ahorita me las pasa, aprovecho muy rápidamente a decirles que para que estén al tanto de lo que ocurre en Turmalina, porque Turmalina está formada por mi persona, pero por más de 20 integrantes profesionales en pedagogía Waldorf y antroposofía en diferentes partes del mundo, pues nos sigan en las redes, en Facebook, Instagram, YouTube, donde van a encontrar charlas, cursos, artículos, mucho material para su formación, ¿sí? Nosotros más o menos con la frecuencia de una vez por mes tenemos este tipo de charlas abiertas, a veces conmigo, a veces con otras personas del equipo. Son abiertas, gratuitas. También damos cursos. Está ahora por empezar el curso de introducción a la pedagogía Waldorf virtual y también los cursos de grado de toda la primaria, o sea, grado por grado. Ahora estamos con primero y quinto, se viene segundo y cuarto y así todos los grados de la primaria y la secundaria. Hay cursos para padres, para que estén al tanto, síganos en redes y también siéntanse en la libertad de dejar sus temas, porque todos tienen contacto al WhatsApp de Turmalina. Entonces, muchos de nuestros cursos han surgido por iniciativa de los papás. Por ejemplo, el curso que estamos dando ahora para adolescentes fue por la iniciativa de una gran maestra que dijo, oye, yo creo que a los papás les va a interesar hablar de temas de sexualidad con sus hijos y pues tomamos el reto y se creó el curso. Entonces, sugieran los temas para charlas, para cursos o lo que ustedes consideren. En verdad, las redes de Turmalina están a sus órdenes. Y ahora sí, preguntas. Rocío, ¿tú me pasas preguntas si es que hay o no sé? Y hay una pregunta, dice, ¿cómo se acompaña a un niño cuando pasa drásticamente de un temperamento a otro? No, no creo que se pase de un temperamento a otro, porque es como si me estarían preguntando, ¿qué hace el oculista si le cambian los ojos de cafés a azul? O sea, eso no ocurre, ¿sí? Lo que puede pasar es que el medio se ha movido tanto que su temperamento alterno está reluciendo. O sea, ese cambio así como medio bipolar, vamos a decir, es más del adolescente, sí, que fluctúa porque ya pasó el desarrollo de su cuerpo físico, etérico y está en pleno astral. Entonces va de un lado a otro. Pero en un niño, no mencioné de qué edad, pero en un niño pequeño hay que dejar que que fluya el temperamento de forma natural. O sea, no porque yo soy flemática y quiero que todo esté organizado y mi casa esté inmaculada, que nos gustan los flemáticos, voy a anular a mi hijo sanguíneo, que pinta paredes, necesita mover juguetes. Tal vez le damos una cartulina para que pinte y un canasto para sus juguetes, pero no vamos a esperar que todo esté prolijo. Entonces, si un niño cambia así,
es el medio que tal vez no está favoreciendo a que su temperamento fluya. O sea, no se puede cambiar, sino tiene que fluir. Y cada temperamento tiene cosas buenas y malas. En ese caso, sugiero revisar qué ha ocurrido en el medio, en la vida del niño, que hay un cambio drástico. Hay otra pregunta. Dice, ¿puede ser la maestra la que sea ese espejo con el que puedan verse los niños para encontrar su otro temperamento? Definitivamente, sí. O sea, los maestros tenemos la misión de transformarnos, porque en ninguna profesión hay ese esfuerzo. Tu odontólogo puede ser colérico, flemático, a alguien le caerá mejor que a otros, pero yo creo que psicólogos y maestros y terapeutas son los únicos que tienen que hacer ese camino de transformación. Si no, nunca va a haber empatía. O sea, no puedo, yo soy colérica y el melancólico está, un niño me está contando un drama de que su gatito se enfermó y yo voy a estar indiferente como que le quiero hacer camino. No, o sea, me voy a involucrar también y al día siguiente, ¿y cómo está el gatito? Y ya se curó hasta que ese vínculo sólido sirva, ¿no? O sea, se solidifique. Entonces, los maestros tenemos la responsabilidad de ser ese espejo que necesitan los niños y muchas veces en casa no lo hay. Ahora ustedes dirán, ¿por qué mi hijo? Ay, que es tremendo, ¿de dónde habrá sacado? ¿Qué creen? Se hereda, el temperamento se hereda como el color de ojos. Entonces, muchas veces es la mamá y el hijo que se espejean y esa es una relación, o el padre, ¿no? Es una relación no tan nutritiva. Entonces, cuando un niño no encuentra en su casa el equilibrio necesario, porque ahí hay un padre o un miembro no trabajado en sí mismo, en la escuela idealmente lo debe encontrar. Si, por ejemplo, los coléricos pareciera que no reclaman cariño, o sea, el abrazo es así, duro, ¿no? O como que feliz cumpleaños, feliz, pum, pum, unos golpes y ya. Pero sí reclaman también mucho apapacho. Entonces, si imagínense que heredó del padre ese temperamento y hay así un afecto muy duro, tal vez encuentren una maestra melancólica ese apapacho más maternal, más sutil, que realmente también necesita. Otra pregunta. ¿Los temperamentos están ligados a los signos zodiacales? Es una pregunta de Annie. Yo pienso que la tipificación de los planetas sí tiene más temperamento. Entonces, un Marte, pues obviamente va hacia un colérico y sabemos que los planetas rigen también las fuerzas zodiacales. Un Piscis es mucho más melancólico. Un Cáncer, pues signo de agua, flemático. Entonces, por allí puede ir esta clasificación, los signos de aire, fuego, tierra y agua en relación a los temperamentos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay Cáncer, que es agua me parece que es de río, ¿no? Y en cambio, Piscis es de mar, pero también son agua. Entonces, esas especificaciones en verdad no las conozco. Eso es lo que podría decir. Otra pregunta, ¿cómo sensibilizar cuando en un salón hay coléricos y sanguíneos y un melancólico siente que le agreden? Sí, pobrecillo, está ahí apabullado. Miren, o sea, primero uno se lo tiene que trabajar, porque si tú, maestra, un papá, eres melancólico, no te gustan los coléricos. Por ejemplo, en mis primeros años de enseñanza, yo sentía que yo no era buena maestra porque me parecía que todos los niños eran gritones. Y no, todos los niños son así, todos por 20 años. Nunca he encontrado un aula pues así, idónea, quietecitos. Eso es porque yo quería mi comodidad. No es que estén bien portaditos, yo sentadita. Bueno, habrá habido uno en todo el grupo así. Entonces, hay que como que aliarse con los otros temperamentos, porque a veces los maestros decimos como que, fulanito es bien portado, pero nada más es sanguíneo o melancólico, perdón, flemático.
Entonces, ser colérico no significa que va a apabullar. Más bien, en ese caso peculiar del que preguntan, habría que al melancólico aliarlo con los sanguíneos, que hay más empatía, para que, digamos, como que hagan frente común con los coléricos. Pero la idea en una escuela Waldorf siempre es responder al bien común. Entonces, los coléricos van a tender a competir, pero uno puede poner una condición. Por ejemplo, no acabas o no salimos hasta que todos hayan acabado. Eso un colérico lo exaspera. Entonces tiene que bajar su fuerza y apelar a su paciencia y ayudar a un melancólico que a veces se demora haciendo los detallitos de las hojitas, ¿no? Pero para que cumpla su cometido de que todos logren salir, por ejemplo, entonces ahí se va a generar un vínculo bonito, ¿sí? De equilibrio entre colérico y melancólico. Dime otra pregunta, creo que tenemos tiempo. Otra pregunta de Ana, ¿está bien corregir o guiar al colérico que no sea tan colérico o a un sanguíneo que no sea tan desordenado? Ahí estás anulando su naturaleza. Es una pregunta, sí. Y es muy buena pregunta. Es que no cabe el corregir, o sea, se corrige, se llama la atención, se hace un acto de disciplina, no violenta, por supuesto, sino amorosa, cuando un niño está demostrando su temperamento, pero aplastando o dañando al otro. Sí, no es nada más porque a mí no me parece. Esa no es razón. Es lo mismo que yo te diría, me caes gorda, me caes mal, ¿por qué? Porque, no sé, tienes la nariz aguileña. O sea, es incongruente, ¿sí? Pero si tú estás pellizcando a otro, allí sí tengo que poner el límite. Entonces, no es corregir un temperamento porque no hay temperamento malo. Pero si el colérico le metió un puñetazo en la nariz a otro, pues allí sí está mal. Pero no solo porque habla fuerte, ¿no? Es decirle como que, oye, bájate el volumen, así habla. Esa es la diferencia. Entonces, más que ir directamente a hablar y decirle, no te muevas tanto, no seas desordenado, acuérdense que en los niños esa no es la forma en la que ellos aprenden o tienen una respuesta positiva. Eso es para ustedes y para mí, que yo les puedo decir, sé franco y cuéntame. A un niño son palabras muy cognitivas y abstractas. A un niño hay que subirle el equilibrio sin que se dé cuenta, o sea, en el contexto, en el ritmo, en la casa, por ejemplo. Si el colérico está siendo muy colérico y parece que ya hierve porque de todo se enoja y siempre anda malhumorado, yo me pregunto, ese fuego que ha subido tanto, ¿qué lo ha subido? ¿O cómo lo puede extinguir? ¿Qué apaga el fuego? El agua. Tal vez necesita ir a clases de natación y allí como un bracita de carbón, va a llegar relajado a casa, paz y amor, ¿sí? O este sanguíneo, en pandemia los sanguíneos deben haber sufrido muchísimo, está de veras que insoportable, ya se está trepando a las paredes, entonces me está pidiendo tal vez ir más al parque. O sea, con los niños no vamos directo al grano porque un niño eso no lo puede entender, pero sí que cambiamos de su rutina, cómo equilibramos, qué taller, qué actividad extra le damos. Por ejemplo, un melancólico va a hacer dibujos muy bonitos, pero no va a querer ser visto. Entonces, para equilibrar, por ejemplo, le puedo publicar su poemario o podemos hacer una exposición con sus pinturas. Eso le va a subir muchísimo la autoestima y validar que su sensibilidad es buena. Entonces, no es como que, ay, no seas tan llorica o tan frágil, sino cómo equilibro eso que me está disgustando o que me está preocupando, ¿sí? Creo que la última pregunta, Rocío, por favor. Sí, hay varias, pero la de Claudia, ¿a qué edad se define más el temperamento dominante? A partir de los 9 años. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Porque sabemos que de los 0 a los 7, a ver, vamos a verlo como nacimientos.
Cuando el bebé nace su cuerpo físico, ¿no? Y se empieza a desarrollar de los 0 a los 7. Es la predominancia, nacen así como de 30 centímetros y crecen, se triplican, ¿no? Crecen rapidísimo. Y cambia su morfología de esa cabecita redonda, ya a los 7 es otro, se le caen los dientes. Y todo. Entonces ahí está el cuerpo físico. Alrededor de los 9 ya se empieza a evidenciar que ya están haciendo, porque de los 7 a los 14 nace el cuerpo etérico, se empieza a desarrollar. La caída de los dientes es una evidencia, es como, ahí te va mamá lo que me diste, ya tu físico no es el mío, y ahora yo lo voy a regir con mi nuevo cuerpo etérico. Pero ese es un proceso de los 7 a los 14. Pero a los 9 hay un quiebre importante, que es el Rubicón, que tiene que ver con el cierre de la cabecita, bueno, con varias cosas físicas. Entonces, a partir de los 9 o cuando el niño pasa el Rubicón, ya podemos hablar de temperamento. Antes son predisposiciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿han visto esos bebés de 1 año que lloran así con trompita y puchero y unas lagrimotas y otros que no echan lágrimas? O de estos niños que siempre salen hermosos en las fotos y en la calle les dicen, ay, qué bonito tu bebé, parece un muñeco sanguíneo, ¿no? O sea, hay una predisposición sanguínea y en el otro melancólico, más son predisposiciones. Ya verlo con evidencia a partir de los 9 y hasta los 14 educarlo, porque de los 14 a los 21 ya no es el temperamento lo que debe regir, ya es el yo, ya se transforma en personalidad. Entonces, si no se educa, hay adultos que te dicen, es que yo hablo así, yo soy bien frontal. Y yo dentro de mí digo, estás hablando como si tuvieras 10 años, o sea, todavía estás en tu primera infancia, no has trabajado tu colérico, ¿no? Entonces, sí, a partir de los 9. ¿Hay alguna pregunta muy, muy relevante que veas, Rocío, o crees que ya hemos cubierto? Pues recomendaciones para trabajar los adultos los temperamentos. Pues lo primero es autoconocerse. Ya lo decían los griegos, conócete a ti mismo. Conócete, ama y acepta, porque cuando eres madre, tu espejo es tu hijo, ¿sí? Entonces, es mejor llegar con tu temperamento reconocido y trabajado en la maternidad y posteriormente a la escuela que todavía no haberlo superado. Primer paso, conocerse, aceptarse, ver fortalezas, ver debilidades, todos los temperamentos están bien. Y esto que les he contado o lo que hemos compartido, es como una llave, como un filtro, como unos nuevos lentes para conocer a las personas y entenderlas. No sé, yo tengo mi hermana sanguínea y no entiendo por qué se mueve tanto. Entonces, cuando viajamos juntas, me marea de que tanto movimiento que tiene, hasta que ya entendí que ella es así. Y ella más bien me dice, ¿por qué siempre tienes hambre? O sea, yo planifico mi día pensando en mis comidas, pero ya nos entendemos. Entonces, el simple conocimiento en el caso de un adulto hace que se pueda trabajar muchísimo mejor. Y sobre todo, mirarnos con compasión. O sea, cuando un melancólico está triste, requiere comprensión, aunque a veces se exaspere. Sí, igual, un sanguíneo, por ejemplo, a mí tenía un alumno que nunca lloraba, nunca lo vi llorar. Una sola vez vino con una espinota así encajada y me dijo, au, me duele. Entonces, cuando lo vi llorar por primera vez, sabía que era muy grave, que requería puntadas, porque jamás lloraba, era muy, muy colérico. Entonces, solo conocer a profundidad el tema les va a dar una gran visión del mundo. Y por supuesto, investigar, ¿no? O sea, hay mucha información de este tema en redes, por allí, libros, y no solo desde la antroposofía. Este tema se ha trabajado desde la psicología, el coaching, las relaciones públicas. Incluso, miren, si ustedes usan este filtro y se preguntan, ¿qué mascota le conviene a mi hijo? ¿Un perro Doberman para un colérico? ¿O tal vez un pez? ¿Sí? ¿O qué le conviene? O sea, piénsenlo. O sea, esta es una nueva forma de ver. Muchas gracias por
por sus palabras, sí tiene mucha relación con enneagramas, lo pueden vincular desde muchos lados. Solo se quedó una pregunta, Tania, que era si es, a ver, permíteme, si un niño melancólico y un flemático hacen buena pareja de trabajo. Es esto. No, no hacen buena pareja de trabajo porque los dos están en el adentro. Sí, pero depende del objetivo del trabajo, pues, o sea, si el trabajo es, por ejemplo, una investigación, sí, van a hacerlos más, el resultado va a ser muy bueno. Pero si el objetivo es una exposición o lograr, no sé, una campaña para toda la comunidad, no, sería mejor equilibrar. Entonces van a encontrar ahora que ya tienen estos nuevos lentes de contacto, los temperamentos en todo lugar, cuando elijan los colores del cuarto de su hijo, cuando qué película vamos a ver, si me conviene esto, lo otro, qué regalo. Pues bueno, espero que todo esto les sirva para que lo puedan aplicar con sus niños. Les agradezco muchísimo, un abrazo también para ustedes, para la comunidad de Yemaya en especial y para todos aquellos que se han quedado hasta el final. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío, también por habernos acompañado y ayudado. Con gusto. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias.
equilibrarlo.